Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Si ustedes recuerdan, justamente estábamos aquí en esta presentación de la semana pasada, donde nosotros estábamos viendo algunas de las definiciones básicas que vamos a necesitar para los siguientes temas que vamos a estar revisando y también para algunas de las lecturas que ustedes están revisando por su cuenta. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver este tema que se llama límite de consistencia, les comentaba que nuestra clase iba a venir dividida en dos partes, precisamente. La primera que correspondía a la parte de las definiciones o conceptos y en la segunda etapa donde íbamos a tener lo que corresponde a la parte de pruebas. Y con pruebas también nuevamente nosotros sabemos que tenemos pruebas de laboratorio y pruebas de campo y bueno, pues algunas de esas son las que vamos a estar revisando. ¿Qué tipo de pruebas son estas que nosotros vamos a revisar en nuestra sesión del día de hoy? Bueno, precisamente donde vamos a involucrar la parte de la volumetría y la parte de la gravimetría. ¿Y qué tenía que ver la volumetría? Bueno, con la volumetría nos habla de la relación de espacios contra el vacío que hay en un determinado espacio. Tiene también que ver con pesos, precisamente, con el peso de los materiales o el peso de la partícula que nosotros tenemos en nuestra muestra y ver cuánto pesa por cada espacio de volumen que ocupa. Y con la parte de la gravimetría, bueno, pues vamos a estar revisando precisamente todo lo que concierne al tamaño de las partículas que finalmente forman nuestra muestra. Me refiero con el tamaño al diámetro, muy similar a como le hacen con la grava precisamente. Cuando nosotros vamos a comprar grava, la pedimos por diámetros o por tamaños que finalmente pues tiene que ver con el diámetro de la grava. A eso precisamente se está refiriendo la parte de la gravimetría. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan precisamente de los conceptos que nosotros vimos la semana pasada o con los que cerramos la semana pasada, teníamos cosas o conceptos como capilaridad, teníamos conceptos como pesos específicos, suelos saturados, suelos secos precisamente. Y bueno, vimos también un poquito de cómo se compone la teoría de la mecánica de suelos y de un autor relevante que se llama Terzaghi precisamente. Y también les mencionaba por ahí otro personaje que se llama Casagrande. Bueno, pues precisamente algunas de las pruebas que vamos a ver hoy tienen que ver con Casagrande. Y también dentro de los conceptos que nosotros revisamos la semana pasada teníamos cuestiones como la capilaridad, niveles freáticos, aguas freáticas. Teníamos también por ahí, si no me equivoco, el tema de los materiales isotrópicos y ortotrópicos. Y bueno, finalmente todos estos también vimos que se pueden clasificar dentro de las diferentes características del suelo. Y nosotros podemos tener características físicas y características químicas, y las características físicas yo las podía dividir en propiedades hidráulicas y en propiedades mecánicas. Y básicamente me hablan o hacen referencia a la parte de cómo se comporta una muestra con respecto a ciertas situaciones. Bueno, ahora sí, recapitulando toda esta parte que nosotros teníamos de la clase de la semana pasada, espero que se acuerden de los diferentes conceptos que estuvimos revisando. Y bueno, pues vamos entonces precisamente a iniciar con la parte de las pruebas. Vamos en este apartado a la parte 2 de nuestra presentación. Bueno, entonces, después de nuestra introducción, pues llegamos a la parte que corresponde finalmente a las pruebas. Vamos entonces a lo siguiente. Primer tipo de prueba, o a qué tipo de pruebas me refiero cuando hablo ahorita de esta situación. La primera con la que nosotros nos vamos a encontrar es una que se llama análisis con malla
Y esta prueba precisamente de análisis con malla tiene que ver con la clasificación de suelos aún, pero específicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, pues el análisis con malla tiene que ver con la clasificación de los suelos por medio de del tamaño de su partícula, precisamente. Y bueno, ¿cómo le voy a hacer para clasificarlo o cómo voy a determinar el número de su partícula? Me dice que yo me voy a basar en las pruebas ASTM D22. Ya habíamos visto qué significaban las letras ASTM, espero que por ahí se acuerden. De verdad es relevante que lo tengan en mente porque es algo con lo que ustedes como ingenieros civiles van a estar trabajando pues casi toda su vida. ¿Qué significaban las letras ASTM si no me acuerdo? La A tiene que ver con American, la S, Standard, T, Testing y la letra M, Materials. Y entonces, ¿qué significa en conjunto? Bueno, pues se refiere a las pruebas estandarizadas de materiales americanos, ¿de acuerdo? Básicamente eso es a lo que está haciendo referencia las letras. Obviamente estoy hablando de una prueba americana. ¿Y por qué una prueba americana? Bueno, ya lo habíamos visto la sesión pasada, precisamente cuando les hablé un poquito del contexto de la historia de cómo surge la mecánica de suelos, pues podremos decir que la mecánica de suelos, como ciencia formal de estudio, surge en Estados Unidos precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, aunque con anterioridad ya había habido pruebas, ya había habido personajes que habían hecho pues algunas precisamente postulaciones o que habían hecho alguna cuestión en el sentido de aportar algo a la teoría de la mecánica de suelos. Y bueno, finalmente, ¿a qué hace referencia la D22? Bueno, es al número de la norma o al número de estudio que precisamente efectúa la ASTM para analizar con malla el tipo de suelo que yo estoy viendo. Permítanme un momento, que perdí un documento que les iba a enseñar. Bueno, a ver, ¿en qué consiste el análisis con malla? Es que tenía un PDF que les quería mostrar. Precisamente, el análisis con malla, básicamente se utilizan tamices, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos tamices? Estos que yo tengo aquí, que si ustedes ven precisamente tiene pues mallas, ¿de acuerdo? Tiene este tema de, vamos a llamarle como si fueran coladeras de cocina. Yo creo que todos en algún momento han visto una coladera de su mamá en la cocina. Bueno, pues precisamente, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar una muestra de suelo y estando mojada, así como la tomo del suelo, voy a realizar el análisis, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con el análisis? Se empieza por la malla más grande. Aquí tengo mi tabla de la malla, precisamente. La más grande es la que corresponde a 3 pulgadas del mallado, precisamente. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a cernir y voy a tener que tener a un lado una báscula. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo deposito la muestra en el tamiz precisamente y todo lo que se alcanza a colar el tamiz precisamente, lo voy a capturar en otro recipiente, es decir, yo tengo recipiente 1, que es mi tamiz o es mi coladera, tengo mi tamiz aquí, yo estoy agregando aquí la muestra precisamente. Toda esta muestra yo la voy a recolectar pues en otro recipiente. ¿Y qué pasa? Una vez que ya terminé de cernir y arriba quedaron atorados pues algún tipo de partícula,
Todo lo que quede en la parte de abajo que yo ya recolecté y que está cernido, me lo voy a llevar a una báscula precisamente, y en la báscula lo que voy a hacer es pesarla. Y voy a anotar, ¿de acuerdo? Lo que pese. Voy a colocar aquí la muestra, tengo aquí la muestra ya cernida y yo voy a decir, ok, mi muestra inicial o mi muestra total, que si ustedes se acuerdan, para indicar el peso total de la muestra se utiliza la letra M, entonces yo voy a decir peso total de la muestra, no lo sé, voy a decir 2 kilogramos. Cuando yo lo cerní, lo que está aquí arriba de la báscula pesó y entonces voy a anotar el número de tamiz que yo utilicé. El del 3 pesó, no sé, unos 50. ¿Ok? Voy a ir entonces ahora por el tamiz de 1,5. Voy a hacer el mismo proceso. Voy a cernir y luego voy a pesar. Y lo que pese, ya me voy a ir aquí, voy a decir del 1,5. Pesó punto 200. Ok, me voy con el siguiente tamiz, que es el de 3/4. Mismo procedimiento con el de 3/4. Y voy a anotar aquí, con el de 3/4 pasaron 100 kilogramos, 100 kilogramos. Ok. Y me voy con el de 3/8, mismo procedimiento, lo cierno, recolecto la muestra y lo peso. Y entonces me voy para acá y digo, con el de 3/8 acabé la muestra porque aquí ya pasaron los 200 que quedaban restantes. Y con esto completo todo el peso de la muestra. ¿Qué puedo hacer entonces con esto? Obtener porcentajes. ¿Porcentajes en qué sentido? En decir, bueno, pues precisamente del número 3 yo tenía un 75% de presencia, del de 1,5 tuve tanto, 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 hasta juntar mi 100%. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos unas escalas de clasificación precisamente por pesos. ¿Cuál era la que nosotros utilizábamos por pesos? La escala de suelos por la Ashton, que si no me acuerdo se escribe algo así, donde yo tenía 8 clasificaciones de suelos, que van desde el A1 hasta el A8. Y en el A1 nos hablaba de tanta presencia de este número de partículas, en el A2 tanta presencia de este número de partículas, en el A3 tanta presencia de este número de partículas. Y con eso yo puedo clasificar entonces mi tipo de suelo. Si ustedes se acuerdan, en el A1 y en el A2 yo tenía precisamente también dos grupos, uno que eran suelos de grano grueso y unos que eran suelos de grano fino. Entonces, si mi mayor porcentaje de la muestra se presenta en los suelos de grano grueso, yo puedo clasificar la muestra de suelo finalmente como suelo de grano grueso. Ahora nada más me faltaría ver si me falta alguna especificación, como por ejemplo si es una muestra homogénea, si es una muestra saturada, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se acuerdan, yo dije, paso 1, se realiza la muestra mojada, así, tal cual como está, como yo la obtuve del suelo. Se hace el primer muestreo. Ok, con el segundo muestreo, lo que yo voy a hacer es recolectar la muestra, llevármela a un laboratorio de materiales, precisamente. En el laboratorio, lo que voy a hacer es poner a secar la muestra. Entonces, aquí ya se convierte en mi 2.1. Lo que yo voy a hacer es secar la muestra. ¿En dónde? En el horno. Una vez que está seca la muestra, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya que está seca la muestra, lo que voy a hacer es pasar por el proceso de tamizado. Esto que nosotros explicamos ahorita, lo vamos a volver a repetir, pero ahora con la muestra seca, para ver si realmente nuestros resultados se mantienen. Y una vez que yo eliminé el agua o la presencia de humedad dentro de mi muestra, es cierto que mis partículas más grandes se encuentran aquí, o era porque estaban precisamente, voy a utilizar el término aglutinadas, que estaban como pegadas precisamente por el tema del agua. Nosotros lo hemos visto cuando yo agrego, por ejemplo, quiero que piensen en lo siguiente. Llega la arena que ustedes compraron a la casa de materiales porque van a hacer un colado. La arena viene seca, ¿de acuerdo? Llega esa arena y ustedes con su mano toman en su puño un puñado de arena y lo aprietan en su mano. Cuando después de un, no sé, medio minuto, vuelven a abrir la palma de la mano
Generalmente lo que sucede con esa arena es que se va a desmoronar. ¿Por qué? Porque la arena no tiene la capacidad de compactarse. Ahora, ¿qué pasa si llega la arena, se queda ahí afuera, llueve, al día siguiente ustedes salen y toman ese mismo puño de arena en su mano, presionan alrededor de medio minuto y abren la mano? Les aseguro que en la segunda versión el puño de arena va a mantener esa forma precisamente de su mano. A lo mejor no por siempre y no por mucho tiempo. Puede ser que durante unos segundos se mantenga así y se termine desmoronando. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó que permaneciera ese efecto? La presencia de agua precisamente en la muestra. Cuando nosotros agregamos agua a una porción del suelo, lo que estamos haciendo es agregar precisamente un material al que le vamos a llamar aglutinante, porque lo que van a hacer las partículas del agua con las partículas del suelo precisamente es generar ese fenómeno de adherencia. Y si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos ya la definición de lo que era adherencia precisamente y lo que era cohesión. Básicamente, la diferencia radicaba que en ambos casos las partículas se iban a unir a un nivel bastante cercano al molecular, pero en uno tenía que ver con que eran materiales similares y en el otro con que eran materiales diferentes. Entonces, precisamente es lo que va a hacer el agua. Va a funcionar como un aglutinante y va a hacer que esas partículas se mantengan juntas. Desafortunadamente, la resistencia que pueda aportar el agua solita, sin ningún tipo de agregado, para que las muestras permanezcan pues compactadas o permanezcan unidas es baja, precisamente porque pues el agua no, su estado natural no es el sólido, es más bien el líquido y nosotros sabemos que dentro de las propiedades de los líquidos es que ellos van a adoptar la forma del recipiente que los contenga. Entonces, por su tensión superficial durante un momento pueden permanecer con una cierta forma, pero en cuanto se rompe esa tensión superficial, pues van a perder esa forma. Entonces, es lo que sucede precisamente en el suelo. Ahora, ¿qué material sí se podría compactar? Bueno, tenemos materiales precisamente que nosotros conseguimos en los materiales de banco y que nosotros utilizamos para el mejoramiento del terreno y que de hecho los utilizamos para una compactación del suelo. Precisamente dentro de esos materiales tenemos, por ejemplo, el tepetate. La arena no es un material que se compacte, ¿de acuerdo? Ok, me voy a cambiar de diapositiva. Entonces, aquí tenemos mi primer muestreo o el primer tipo de muestra o de prueba que se le tiene que aplicar a mi muestra, ¿de acuerdo? Lo primero que yo tendría que hacer es un análisis con malla. Muy bien. Una vez que ya hice mi análisis con malla, tendría que pasar a una segunda prueba, ¿de acuerdo? Pero antes de pasarme a una segunda prueba, quiero que veamos otro tipo de prueba. ¿Por qué? Porque esta prueba de análisis con malla es hasta un tamiz del número 200. ¿Cuál es el tamiz del número 200? Cuando la apertura tiene, estamos en milímetros, ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando la apertura en milímetros es de 0.07 milímetros. Quiero que vean este tamiz precisamente. Este es el tamiz 200. Básicamente yo ya no veo la perforación. Y entonces ustedes se podrán preguntar, ¿ay, a poco tengo suelos donde mi partícula sea más pequeña que el 0.07 milímetros? Sí, precisamente los limos son muchísimo más finos. Acuérdense, por favor, que yo dentro de los tipos de suelo, básicamente tengo 4 categorías donde voy a tener la grava, luego viene la arena, después de la arena viene la arcilla y finalmente tengo los limos. ¿Qué, con, qué composición o qué textura tienen los limos? Bueno, quiero que se imaginen el talco, por favor, o si alguna vez le han ayudado a su mamá en la cocina, la maicena, precisamente. No la harina, no la harina de trigo, no la harina de minza, no la harina de hot cake, porque esa es todavía un poquito más gruesa. Yo creo que las harinas a lo mejor estamos en esta, pero
la minza precisamente o el talco que se utiliza para los bebés, el talco que se utiliza para los zapatos, ese es todavía mucho, mucho más fino y precisamente su tamaño de partícula estaría aquí. Si alguna vez ustedes se han regado talco encima de la ropa, se han regado encima minza, no, perdón, maicena con el que se hace el atole de la cocina, seguramente difícilmente pudieron quitar la mancha solamente sacudiendo su ropa. Ya hasta que la lavaron se le quitó esa mancha. ¿Por qué? Porque las partículas son tan pequeñas que lo que hacen es incrustarse dentro del entramado del tejido de la ropa precisamente. Por eso, aunque yo sacudo y sacudo mi suéter o mi pantalón, donde sea que me haya echado encima esto, difícilmente voy a poder quitarlo porque las partículas ya quedaron incrustadas precisamente ahí. El único modo en que yo las puedo quitar es por un proceso de lavado, es decir, con agua para que las remueva precisamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo muestras de suelo que sus partículas son inferiores al 0.07 milímetros? Bueno, para eso yo tengo otro tipo de prueba, que es la que vamos a ver ahorita. Pero entonces, resumiendo nuevamente el análisis con malla, ¿qué características tiene el análisis con malla? Es para muestras donde el tipo de suelo empieza en el diámetro de 3 pulgadas hasta el tamiz 200. Así se le conoce. El tamiz 200 es este que tenemos aquí, precisamente. Muy bien. Ahora sí me voy a cambiar de diapositiva a la siguiente. Si quieren saber cuál es la norma que clasifica los tamices, eso se me olvidó mencionarla, es esta que está acá. La STMC 136 es la que nos dice o nos indica el calibre precisamente de los tamices y nos dice pues precisamente cómo asegurarnos que nuestros tamices estén bien graduados para asegurarnos que nuestro muestreo lleve un proceso adecuado. Déjenme quitar los dibujos. Ok. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo muestras más pequeñas precisamente al tamiz 200? Bueno, cuando yo tengo muestras más pequeñas al tamiz 200, lo que va a suceder es que yo no voy a poder hacer un análisis con malla. Entonces, ¿qué tipo de análisis voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que hacer un análisis con hidrómetro. ¿Qué es un hidrómetro? Bueno, un hidrómetro es un dispositivo, no es aquí de forma muy representativa les están colocando un hidrómetro, pero básicamente imagínense una cuchara, ¿de acuerdo? Pero esa cuchara tiene en la punta, precisamente aquí, tiene un diodo con un orificio que me va a ayudar precisamente a determinar el tamaño de la partícula. ¿Qué pasa con el análisis del hidrómetro? Bueno, se tiene que utilizar precisamente agua. Aquí lo que voy a hacer es mezclar mi muestra con agua. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de lo que yo les decía del talco en la ropa, que la única forma de quitarlo precisamente de nuestra ropa era a través de un proceso de lavado. Bueno, yo voy a tener una probeta, que en pocas palabras es mi recipiente. Voy a agregar mi muestra de suelo. Primero la voy a pesar para saber cuánto tengo de esa muestra. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería mi paso 1? Bueno, mi paso 1, vamos a poner por acá, es pesar la muestra. Paso 2, en esta parte de aquí, yo voy a tener agua en la probeta. Paso 3, para realizar este análisis, yo necesito agregar aquí una sustancia química, ¿de acuerdo? La sustancia química lo que va a hacer es resaltar precisamente las partículas del suelo. ¿Qué es esa sustancia química? Pues precisamente estas letritas que están aquí. Se supone que ustedes llevaron química y me podrían decir qué es este compuesto. ¿A poco no? Bueno, lo descomponemos un poquito. ¿Qué era la letra Na? Sodio. ¿Qué era la letra P? Fósforo. ¿Qué era la letra O? Oxígeno. ¿De acuerdo? Y si tengo un número 3 acá, pues me está diciendo que yo tengo, ¿qué? Una molécula de sodio,
por una molécula de fósforo por 3 moléculas de oxígeno. Si ustedes se acuerdan de sus clases de química, me podrán decir qué es esto. No se preocupen, no les voy a preguntar, se los digo yo. Esto quiere decir hexametafosfato de sodio, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a agregar al agua. Lo voy a mezclar, ¿de acuerdo? Voy a hacer que se diluya, voy a diluir este compuesto, precisamente que voy a anotar acá. Una vez que ya quedó bien disuelto, ¿qué va a pasar? Ahora sí, una vez que ya está disuelto, voy a agregar la muestra de mi suelo, ¿de acuerdo? Déjenme moverlo por acá. Vamos a ponerle aquí 4. Agregar muestra. Y lo voy a revolver, ¿de acuerdo? Nuevamente, lo voy a mezclar, lo voy a mezclar. Una vez que la muestra, aquí ya no es muestra, una vez que la solución ya se vea homogéneamente disuelta, voy a poner aquí 5, solución homogénea. Entonces sí, voy a meter el hidrómetro, ¿de acuerdo? Y el hidrómetro va a permanecer ahí por un determinado tiempo. El hidrómetro permanece por tiempo. Y si ustedes se acuerdan, yo había dicho que este tenía como una abertura precisamente por acá. Lo que va a hacer el hidrómetro es precisamente medir, tiene una escala, por eso tiene esta como rayitas, hagan de cuenta como si fuera un termómetro más o menos, tiene una escala que cuando permite el paso de las partículas, precisamente la escala sube o baja y te va indicando el tamaño de la partícula precisamente que hay dentro de la solución. En base a eso, nuevamente yo puedo decir, tengo un suelo de grano fino, en definitiva, esto es para muestras de grano fino. Aquí le vamos a poner entonces muestras de grano fino. ¿Por qué? Porque fueron muestras que su partícula es menor, partículas menor al tamiz 200. Y si ustedes se acuerdan, el tamiz del número 200 era a 0.07 milímetros. Quiero que ustedes dimensionen cuánto es 0.07 milímetros. Si un milímetro ya nos cuesta hasta dibujarlo en el lápiz, en una hoja con nuestro lápiz, ahí nos está diciendo que es todavía más pequeñito precisamente que un milímetro. Entonces, para cuando yo tengo muestras precisamente de suelo fino, lo que voy a realizar es un análisis con hidrómetro. Ok, ahora sí, aquí viene uno de los PDFs que quería mostrarles. Bueno, pero antes de aquí, ¿alguien está tomando alguna especie de apunte de la pantalla? Puedo quitar ya los dibujos. Yo ya los puede quitar. Ok, gracias, Misael. Vamos a quitar los dibujos. Vamos a ver, entonces, aquí tenemos precisamente este proceso que yo les estaba describiendo. Quiero que vean por acá las probetas, cómo se ve la solución. Aquí ya tengo una probeta lista con la solución precisamente ya disuelta, donde voy a comenzar a agregar muestras del suelo. ¿Por qué tiene colores diferentes? Precisamente porque dependiendo del tipo de suelo, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos una de las características físicas del suelo era precisamente su color. Y bueno, nosotros por color también podemos comenzar a hacer pequeñas clasificaciones de suelo. ¿Por qué digo pequeñas? Porque no son determinantes. Cuando el suelo tiene un color predominante es porque hay una presencia de algún mineral. Por ejemplo, cuando se pone rojizo, quiere decir que hay una alta presencia de oxígeno, pero no solamente de oxígeno, generalmente es porque hay algún metal derivado del fierro, lo cual está haciendo que se oxiden y precisamente esa oxidación le está dando color al suelo. Si mi suelo tiende a ser verdoso, es porque seguramente en el suelo hay una presencia de cobre,
Y así me voy. Cuando los suelos empiezan a tomar colores tan intensos y tan predominantes, es porque seguramente en el suelo nosotros tenemos una presencia de algún otro mineral o de algún otro, precisamente material químico que le está dando esa coloración. Entonces, cuando yo veo los suelos y tienen un color predominante, anteriormente, ahorita ya casi no se utiliza, existía algo que se llama escala de Munsell. ¿Y qué es la escala de Munsell? Precisamente es una escala de color. Y el color me iba a indicar precisamente, bueno, pues si es color rojizo, es tal cosa. Si es color terracota, es tal cosa. Si es color grisáceo, es tal cosa. ¿Por qué no se utiliza tanto la escala de Munsell? Porque es imprecisa, ¿de acuerdo? Tiene más en contra que a favor. Tan fácil. Imagínense que sean daltónicos, por favor. Yo sé que suena chiste, pero es real. Si son daltónicos, no perciben los colores rojos, no perciben los colores verdes, no todos, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de daltonismo. Hay algunos que no perciben los rojos, hay algunos que no perciben los verdes, otros los azules, otros los violetas. Y lo peor de los daltónicos es que la gran mayoría de ellos no sabe que son daltónicos, hasta que en algún momento, por azares del destino, les toca hacer algún tipo de prueba, ya sea que estén aprendiendo a manejar, o que algún día en algún grupo estaban contestándole a la maestra los colores y todo el mundo dijo verde y él dijo azul. Entonces es cuando empiezan a detectar que las personas tienen pues algún problema de visión. Por eso precisamente las escalas de color ya no se utilizan tanto porque son imprecisas. Ahora, eso en el caso extremo de un daltónico. Ahora, en el caso no de un daltónico, si yo les preguntara, y de verdad que también es casi meme, yo sé que seguramente lo han visto por ahí en Facebook o algo así, pero lo cierto es que no todas las personas tenemos la habilidad de nombrar los colores, ¿de acuerdo? Si yo ahorita aquí a los que están en el grupo les pidiera por favor que me indicaran qué color es este, ¿qué me responderían? ¿Qué color es este que les acabo de mencionar aquí y que estoy señalando en color azul? Morado. Ok, morado. ¿Y este que está acá? Violeta. Ok, alguien dijo por acá, violeta. ¿El de acá? Igual. Igual. No es igual, pero bueno, igual. Bueno, ahí se me fue una. ¿Y el de acá? Un morado más clarito. Exactamente. Me van a Ah, decir un Brownie. morado más clarito, ¿de acuerdo? Alguno me podría decir moradito, alguno tal vez más sofisticado me diga lila, y tal vez alguno se atreva ya a verse muy sofisticado porque convive con su mamá y su hermana, lavanda. Pero le vamos a poner aquí lila. Ok, ese es el problema de las escalas de color, que cada uno de nosotros percibe los colores precisamente de forma diferente. Y si yo les dijera que ninguno le atinó, vamos a ver, permítanme. ¿Podríamos decir que los colores que describíamos ahorita se encuentran en esta gama? Bueno, no es morado. Esto precisamente, esta tonalidad que nosotros tenemos aquí, que de hecho quiero que vean esta que estoy señalando acá, es exactamente esta que está acá. Este color es púrpura, ¿de acuerdo? Por eso las escalas de color no se utilizan, porque no son precisas, porque el color es demasiado subjetivo, a menos de que yo tenga un pantone a un lado. ¿Cuál es un pantone? Como el de cuando ustedes van a Comex y van a comprar pintura y tienen como ese como abaniquito, rollito de todos los colores con sus tonalidades. Bueno, a menos de que tengan uno de esos y lo puedan acercar hacia el suelo y decir, no, pues sí estoy viendo un rojo 426, difícilmente vamos a hablar con precisión. Entonces, precisamente por eso las escalas de color ya no se utilizan, pero es bueno que ustedes tengan como referencia que sí en algún momento y todavía algunos como una muestra, como una identificación rápida, sobre todo cuando estoy en campo, pueden utilizar como referencia la escala de Munsell. Bueno, muy bien. Entonces estábamos aquí.
¿Qué es esto que tiene acá como una especie de licuadora? Lo que está haciendo aquí es mezclar precisamente, estar disolviendo la muestra. ¿Para qué? Pues para comenzar con el proceso de análisis. No sé si alcanzan a ver en esta probeta que adentro ya hay un hidrómetro, precisamente. Ok, entonces, ¿qué hace esta como batidora, licuadora que tengo acá? Va a revolver para que yo pueda vertir precisamente, ahora sí ya en la muestra de suelo dentro de cada probeta. Básicamente, aquí yo estoy viendo imágenes de un laboratorio de muestras. Y como verán por acá, pues precisamente nos dice que el tiempo de análisis es de 12 horas. Yo voy a dejar las probetas ahí 12 horas con el hidrómetro adentro para que se haga el proceso de análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar los dibujitos y me voy a mi siguiente diapositiva. Si no me equivoco, creo que yendo por ahí en el límite del tiempo, voy a detener la llamada ahorita justamente y volvemos a iniciar otra para que todos, por favor, se puedan volver a agregar.